estamos en videoconferencia con Asunción Miras Trabalón. Ustedes a Asunción la conocen porque es una abogada laboralista de hace muchos años, ella está asistiendo sobre todo a los distintos gremios y está en una instancia de futura designación en la delegación Neuquén del Ministerio de Trabajo de Nación. Nosotros venimos charlando con Asunción hace algunas semanas porque estábamos viendo este escenario que se está dando, ¿no? ¿Qué es lo que está dejando o qué nos está planteando esta pandemia del coronavirus y el nuevo orden? El nuevo orden en lo laboral, el nuevo orden en lo político y el nuevo orden en lo social. Bueno, es una forma de que debute Asunción en su futuro cargo, ¿no? Asunción, bienvenida, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López la saludan. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Lorena, Santiago, Alejandro, ¿cómo están ustedes? Saludos a la audiencia. Muy bien, Asunción. Bueno, qué momento para tomar esta responsabilidad del Ministerio de Trabajo de Nación aquí en Neuquén, ¿no? Sí, ciertamente es un lugar muy interesante, pero, para mí muy propio del derecho del trabajo, pero la pandemia ha cambiado el plano de todo, de todos los ámbitos, de todas las cosas, de todas las personas y de todos los vínculos, también de los vínculos laborales. Así que muy preocupados por los resultados, lo que pase con esta pandemia, con estos cierres de actividades con respecto a los trabajadores y las trabajadoras de Neuquén también. ¿Y qué es lo que ustedes están notando? ¿Qué es lo que están analizando? ¿Cuáles son las preocupaciones, Asunción? Bueno, lo que estamos notando es una transgresión a los decretos del presidente, ¿no? El presidente Fernández sacó en marzo prohibiciones de despido por 60 días que han sido prorrogadas, prohibición de suspensiones y prohibición de reducción de salarios, y están siendo violadas estas tres normas que son de orden público laboral, que son obligatorias para todas las relaciones de trabajo del país, que es: no se pueden reducir los salarios, no se puede suspender a un trabajador sin acuerdo de ese trabajador o trabajadora y no se puede despedir. Están siendo violadas también en la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén, mucho en la vinculación con el petróleo, mucho en el ámbito de afiliación de UOCRA, y mucho en comercio también, ¿no? Mucho en comercio. Se despide en forma encubierta, se presiona a los trabajadores para que acepten retiros o renuncias con una menor paga de una indemnización sin causa que está prohibida, y se encubren suspensiones, se realizan prácticas que están prohibidas, especulando con la desprotección del trabajador, ¿no? O la desinformación de los trabajadores. Y en este contexto, ¿qué se puede hacer? Porque, digamos, nosotros, por ejemplo, en el marco de este diagnóstico que nos está dando, lo asociamos a muchos llamados que hemos tenido, sobre todo personas que estaban empleadas en empresas prestadoras de servicio en el sector de la construcción. ¿Cómo pueden hacer ellos para hacer valer sus derechos en plena cuarentena cuando no se pueden mover para ningún lado, Asunción? Bueno, pueden denunciar a las autoridades administrativas de trabajo, al Ministerio de Trabajo, que nosotros estamos en Castelli 1084. La Subsecretaría de Trabajo de la provincia tiene un teléfono, un celular para denuncias, y también pueden litigar, ¿no? También pueden ir a tribunales, porque los tribunales laborales están funcionando. Tienen que comunicarse con un abogado o abogada laboralista y plantear, en caso de despido, plantear las nulidades de despido. Todo despido, todo rompimiento, ruptura de relación laboral en estos días es nula.
y de acá a principios de agosto. Por lo tanto, es inválida para el derecho y a los trabajadores les corresponde la indemnización total. Lo más importante es informarse, lo más valioso es lo que están haciendo ustedes, que es transmitir información fidedigna respecto de los vínculos de empleo, ¿no? Lo más importante es informarse para conocer los derechos. ¿Cómo actúan ustedes cuando se enteran, digamos? Si no hay denuncia, ¿actúan igual? El Ministerio de Trabajo puede actuar de oficio en caso de conflicto colectivo, es decir, que sea la totalidad o un gran número de trabajadores de una empresa o de un negocio, y la Subsecretaría de Trabajo también puede actuar de oficio. Los dos tenemos ámbito en caso de transgresión de derechos laborales por leyes nacionales que habilitan esto del poder de policía del trabajo. El panorama hacia futuro no es el mejor, ¿no? Y menos el que deseamos la totalidad de los argentinos, y en el mundo pasa lo mismo. Se avisora un frente social muy complicado y también con un número de desocupados que nos va a preocupar y mucho. Ayer hubo una protesta en las rutas aquí en la provincia de Neuquén. Y por la tarde yo hice una recorrida entre distintas cámaras y distintos comerciantes pequeños y medianos que cuentan con empleados. Y me decían que, bueno, de 10, 5 no asistieron al trabajo porque tuvieron inconvenientes para atravesar los piquetes. Generalmente son personas que viven en otras localidades. Centenario, Osenillosa, Plotier, y que trabajan aquí en Neuquén. ¿Cómo están ustedes observando este cuadro, Asunción? Yo sé que usted es una actora también importante dentro de las organizaciones sociales, y bueno, estamos ahí, ¿no? Desocupados, empleados. Hay un equilibrio que hay que mantener que nos cuesta y mucho, ¿no? Sí, indudablemente son escenarios de conflictividad. Lo que tiene que hacer el Estado es estar más presente que nunca. Me parece que el Gobierno Nacional, el ministro Moroni de Trabajo, el presidente Fernández, tienen la decisión de que el Estado Nacional esté muy presente, muy activo, y que dé respuesta a los trabajadores con empleo y trabajadoras con empleo y sin empleo, ¿no? Así que me parece que la actuación del Estado para armonizar esos intereses que a veces son contrapuestos es básica, es fundamental. Por ejemplo, el conflicto de mineros se dilató muchísimo. Afortunadamente intervino el Estado Nacional para promover ámbitos de conciliación, para aportar a la resolución, para no ser indiferente, y finalmente se logró ese acuerdo con Cormine respecto del pago a los mineros de lo que les adeudaban, que eran 2 meses de sueldo y la incertidumbre de su futuro laboral. Me parece que los trabajadores, como todos los sectores que estén lesionados por la pandemia, van a reclamar, es justo que peticionen, por supuesto, y es justo que se les reconozcan sus derechos legítimos, ¿no? El pago, la percepción íntegra de haberes, cobrar totalmente sus sueldos, no aceptar ninguna disminución unilateral, ninguna suspensión decidida solo por el empleador. Es muy importante que los trabajadores y trabajadoras se asesoren, porque sus derechos laborales están siendo cuidados por las leyes y no están siendo respetados por muchos empleadores, ¿no? Después del coronavirus, ¿vamos hacia una reforma laboral? Y eso sería pura especulación, ¿no? Ajá. Pura hipótesis. La verdad es que en el país tenemos leyes laborales muy saludables, de acuerdo a los convenios que hemos suscrito de la Organización Internacional del Trabajo, muy respetuosos de esta evolución de los derechos que son los derechos laborales, son los derechos de tercera categoría, implican que evolucionamos como sociedad al tenerlos. 100 años de historia de los trabajadores y trabajadoras para consagrarlos en las constituciones me parecen valiosísimos, así lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo. No veo que las leyes laborales
tengan un problema en nuestro país. Lo que veo que son otros ámbitos de reforma, que es, por ejemplo, la tributación de los 12.000 empresarios y empresarias argentinos más ricos, el aumento de la tributación del grupo más rico, como dijo la primer ministra Merkel respecto de Argentina. El problema de Argentina es que los muy ricos no quieren pagar impuestos. Entonces me parece que tendríamos que ir hacia un formato tributario que se grave mejor a las grandes fortunas del país, que son 12.000 personas que evaden impuestos, que son los que fugan capitales, que son los que tienen esas posibilidades financieras que lesionan, dañan el patrimonio público al tributar menos, ¿no? Y evadir impuestos. Uh-huh. Un sector de las compañías petroleras insiste con que el costo laboral en la República Argentina es demasiado alto. ¿Quizás allí también se avance sobre alguna reformulación? Mire, yo tengo que discrepar con esa mirada de las petroleras porque la Organización Internacional del Trabajo y la ONU tienen dicho, y compartimos, que el trabajo no es un costo, el trabajo es una inversión y es el que produce la ganancia, claro, la fuerza de trabajo. Entonces, mal puede ser un costo. Si los trabajadores no acudieran a las fábricas, a las empresas, la materia prima no se convertiría en un producto elaborado por sí sola, no lo logra. Siempre necesita de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, no es un gasto, es uno de los insumos de la producción imprescindibles, y desde Adam Smith, que es el padre del liberalismo hasta ahora, todos los beneficios del trabajador y la vida digna del trabajador que debe pagar con sus saberes es parte de sus derechos. Por lo tanto, no hay ningún gasto allí, sino retribuir uno de los factores de la producción, ¿no? La caída de EDVSA, ¿la siguieron ustedes? ¿Se involucraron allí? No lo sé, no lo conozco. No. ¿Cuáles son los movimientos que ustedes están siguiendo con mucha atención dentro de Neuquén? Bueno, vemos lo que nos van denunciando los sindicatos y los trabajadores. Vemos un núcleo de despidos masivos encubiertos en UOCRA, despidos de 200 operarios en una empresa, de 100 operarios en otra empresa. Vemos que eso a veces tiene la anuencia del sindicato de UOCRA y va por debajo de los acuerdos de la UIA admitidos por el Ministerio de Trabajo en suspensiones del 75%, ¿no? He visto acuerdos que ingresan al Ministerio de Trabajo con firmas de los sindicatos por debajo, que son a la baja de ese acuerdo nacional, que son del 60%, acuerdos de suspensiones por el 60% o por el 50% del salario. Eso va a ser rechazado por el Ministerio de Trabajo y no homologado en definitiva. Creo que llegaron 7.300 expedientes, leía, y fueron homologados 89. Así que llegan los acuerdos al Ministerio de Trabajo en condiciones muy hostiles hacia la parte obrera. Bueno, eso es parte de los planteos que harán las representaciones sindicales. O sea, son acuerdos que benefician a los empresarios avalados por los dirigentes sindicales. En muchos casos sí. En muchos casos son acuerdos a la baja ratificados por las conducciones locales de los sindicatos. Bien. Asunción, le agradecemos mucho este tiempo y volveremos a encontrarnos seguramente la próxima semana o cuando el momento lo amerite. Bueno, muchas gracias por la difusión y que sepan los trabajadores y trabajadoras de Neuquén que en el Ministerio de Trabajo estamos a disposición para proveer información sobre sus derechos. Gracias. Muy amable. Gracias. Adiós.